Desmarcados. Bueno, aquí seguimos en el Desmarque Live. Saludos a todos los que os incorporáis ahora, 12 del mediodía. Seguimos en la redacción del Desmarque. Me acompaña ahora el compañero Alfonso Cárdenas. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas. Hola, muy buenas. Para repasar los últimos movimientos en los clubes y también los partidos amistosos que tuvieron lugar en el día de ayer y también los que tienen lugar en el día de hoy, en la agenda del fútbol, tanto partidos amistosos como trofeos de verano con un cierto prestigio, ¿no? Como por ejemplo la International Champions Cup, de la que vamos a hablar enseguida, y ese partido ayer del Atlético de Madrid con un protagonista absolutamente indiscutible, ¿no? Los equipos continúan su preparación, más allá de estos amistosos, siguen los entrenamientos, por ejemplo, en el Betis, con novedades, en el Valencia, que va a completar su mini gira de pretemporada, su stage en Suiza, en Crans Montana, con la última sesión en el día de hoy. También hay que hablar del Levante y los movimientos en el mercado de fichajes. En segunda división, el Sporting continúa su preparación. Veremos también imágenes del entrenamiento con Rubén Baraja trabajando aspectos tácticos. En el Zaragoza, victoria en el partido amistoso de ayer ante el Teruel, con también un protagonista que debutaba, y de qué manera, ¿no? Debutaba con gol incluido, Jason Medina. También vamos a escuchar sus palabras, sus declaraciones tras ese partido, y hablaremos también de fútbol femenino, porque hay buenas noticias para el seleccionador, para nuestro seleccionador de la selección española femenina, que ha sido nominado al The Best como mejor entrenador de fútbol femenino del mundo. Está dentro de esas nominaciones. ¿Su tercera vez? Será difícil, pero bueno, es la tercera vez que está nominado, efectivamente. Arrancamos con la International Champions Cup, si te parece, porque ayer el Atlético de Madrid empató ante el Arsenal, acabó imponiéndose en la tanda de penaltis. Uno de los platos fuertes, ¿no?, de este trofeo que da cita cada verano a los clubes más potentes a nivel mundial. Hemos visto al City, al Liverpool, al Bayern, a la Juve, aún sin Cristiano Ronaldo, eso sí. También al Atlético de Madrid y al Arsenal, que jugaron ayer, y al final acabó imponiéndose el Atlético de Madrid, como decíamos, con el protagonismo en la tanda de penaltis para el ex guardameta del Betis. Sí, Adán, que completó un gran partido, y en la tanda de penaltis pues se lució, ¿no? Paró 3 penaltis, marcó el penalti de la victoria para el Atlético de Madrid, se ganó la salvanza de todos sus compañeros, también del Cholo Simeone, que aseguró que cuando tuvo que ser importante para ganar, lo fue. Entonces, buena presentación de Adán con el conjunto rojiblanco, un Atlético de Madrid que hizo un buen partido, sobre todo Correa. Fue quizás de lo más destacado del Atlético de Madrid. Vieto consiguió también ver puertas. Un buen inicio de pretemporada para el conjunto del Cholo Simeone, que se enfrentó al Arsenal, el equipo al que ya se enfrentará en las semifinales de la Europa League. Ayer pudimos ver también partidos como, por ejemplo, el Manchester City contra el Liverpool. Ganó el equipo de Klopp 1-2 con la llegada de nuevo de Salah, Mané. El Tottenham goleó a la Roma 1-4. Y hablando también de tandas de penaltis, Milan y Manchester United quedaron 8-9. Fueron 13 penaltis en total, una barbaridad. Acabaron, además, la imagen curiosa de Gattuso, Adán, ¿no? de Gattuso diciéndole a Mourinho: los próximos en tirar somos tú y yo, ¿no? Y Mourinho se iba hacia él y se abrazaba, ¿no? Los dos riéndose, evidentemente. Es una tanda de penaltis de un torneo, pero de verano, ¿no? Esto en una Europa League o en una Champions sería bastante distinto. Hemos visto las imágenes de los canteranos, presencia canterana, en la gira del Atlético de Madrid por Singapur. Muchos canteranos, evidentemente, ejercitándose. Un Atlético de Madrid que suele apostar por la cantera. De hecho, el año pasado, cuando se quedó corto de efectivos por las salidas, por ejemplo, salidas de Yannick Carrasco, en fin, hubo varios futbolistas que acabaron marchándose, también la de Gaitán. El Atlético se quedó corto de efectivos y Simeone dio paso a los futbolistas del filial, también algunos juveniles que incluso tuvieron la oportunidad de ser titulares en el tramo final de temporada en Liga, ¿no? Como decimos, el Atlético de Madrid jugó ayer contra el Arsenal, ganó
la tanda de penaltis contra el renovado Arsenal, ahora dirigido por Unai Emery, y el gran protagonista de esa tanda de penaltis, y que acaparaba también los elogios de su propio entrenador, de Simeone, fue Antonio Adán. Estas eran las impresiones del guardameta madrileño después del partido. Pues muy contento, ¿no? Estaba con muchísimas ganas de que llegara el partido de hoy y poder jugar, hacerlo en este gran equipo, y bueno, al final pues hemos ganado, que era importante, porque aunque sea un partido amistoso siempre queremos hacerlo, y contento, ¿no?, por cómo ha ido todo. Pero bueno, he tenido la suerte de poder adivinar 3 penaltis, de ayudar al equipo a que gane, y bueno, yo creo que estamos contentos. El equipo muy bien, ¿no? Yo creo que es normal que físicamente pues todavía nos falte un poco, porque llevamos muy pocas semanas, pero el equipo ha respondido bien, ¿no? Yo creo que en momentos del partido hemos sido superiores, y bueno, en la línea que tenemos que seguir para el siguiente. Bueno, es un año muy bonito para todos los atléticos, pero hay que empezar poquito a poco, ¿no? Es la filosofía de este equipo. El primer partido contra Valencia, y a partir de ahí iremos viendo, ¿no? Pero es un año ilusionante para todos. Bueno, las palabras de Antonio Adán y esa valoración positiva, evidentemente, de ese partido, y también de su papel protagonista. Paró 3 penaltis en la tanda y consiguió marcar el decisivo, además con una ejecución perfecta, arriesgada, eso sí, porque el balón toca antes el larguero, pero un gran lanzamiento del que fuera guardameta del Betis, que esta temporada pues intentará poner las cosas complicadas a Jan Oblak, o al menos ser un buen seguro para el Atlético de Madrid cuando no esté el portero esloveno, que quizá es el rol que va a desempeñar Adán en el Atlético de Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, un inicio muy bueno del ex guardameta del Betis, que se lució ayer durante el partido, y que se lució sobre todo la tanda de penaltis. Yo creo que después de la marcha de Miguel Ángel Moyá del Atlético de Madrid, que se marchó a la Real Sociedad en busca de minutos, teniendo en cuenta cómo terminó la pasada temporada del Atlético de Madrid con Werner, ¿no?, con el suplente como suplente de Oblak, yo creo que ahora el Atlético de Madrid sale ganando, ¿no?, con un portero contrastado, lo ha demostrado en muchos años, sosteniendo al Betis en muchos momentos, y bueno, creo que es un relevo absolutamente de garantías. Esa es la actualidad del Atlético de Madrid desde Singapur. Tenemos que hablar también, como decimos, del Valencia, el conjunto de Marcelino García Toral, que sigue muy pendiente del mercado, operaciones. Por ejemplo, el último fichaje fue el de Cristiano Piccini. Veremos qué pasa con Montoya y la situación en la que queda. También pendiente de Kevin Gameiro, Marcelino García Toral. Si el francés sale del Atlético de Madrid porque llega otro delantero que podría ser Kalinic, pues evidentemente el Valencia va a poner toda la carne en el asador para intentar convencer al que fuera también delantero del Sevilla. El Valencia sigue pendiente, por ejemplo, de Gonzalo Guedes. También a la expectativa con lo que puede pasar con Rodrigo Moreno. En fin, que hay muchos puntos de interés en el conjunto valencianista, que por cierto en el día de hoy apura sus últimas horas en Crans Montana, en el stage de Suiza, en el que ha estado unos días trabajando, y el Valencia de Marcelino, por cierto, que tenía en estos últimos días las malas noticias, ¿no?, de las molestias de 2 de los centrales, de Murillo y también de Gabriel Paulista, sí, que se tenían que retirar de los entrenamientos por dolencias. Sí, ya fue un problema muy habitual la temporada pasada del Valencia. Esos problemas habituales de los centrales, vimos a lo largo de la temporada como muchos de ellos caían lesionados, y eso era siempre un contratiempo y un rompecabezas para Marcelino García Toral. Y ahora pues también parece que va a seguir siendo la tónica general de la pretemporada, una pretemporada que va a seguir su curso en España, va a cerrar esta primera etapa de la pretemporada en Crans Montana, en Suiza, y seguirá preparando pues una temporada muy ilusionante, porque al final vuelve a Europa, como tú has dicho, ¿no? Vuelve con Gameiro, a la espera de lo que decida el PSG sobre Gonzalo Guedes, y buscando también alternativas en el caso de que saliese Sasa. Salía ayer el nombre de Batshuayi, que también había estado vinculado con el Sevilla, y que el Valencia pues estaría dispuesto a ir a por él en el caso de que saliese el delantero italiano. También esa información de los compañeros del Desmarque en Valencia, que aclaraban ayer, informaban ayer a todos de que el asunto del posible fichaje de Batshuayi va más encaminado, y solo podría ser posible si el Chelsea finalmente aceptara una cesión. Claro. Una cesión que después incluyera una opción de compra, pero evidentemente estamos hablando de un desembolso tremendamente importante que el Valencia pues por el momento no contempla, ¿no? Por eso quiere guardar prácticamente todo el cash
en invertirlo en un futbolista como Gonzalo Guedes, y es una operación que se prolongaría hasta casi el final del mercado. Claro, al final Gonzalo Guedes, después del Mundial, después de la buena temporada, está con el PSG. El PSG no se ha pronunciado todavía sobre el extremo portugués. En el momento en el que decide algo, si decide finalmente que no cuenta con él, el Valencia, pues obviamente querría incluirlo en su plantilla, porque es un futbolista que el año pasado fue muy importante para Marcelino, y que aún seguro también lo sería esta temporada, porque ha demostrado ser un futbolista top. Bueno, pues así está la situación en el Valencia, que como decimos, pues apura sus últimas horas en el stage suizo, en Crans-Montana, donde Marcelino ha podido trabajar pues distintos aspectos tácticos de cara a una temporada, como decía Alfonso Cárdenas, tremendamente ilusionante y a la vez exigente para el Valencia en 3 competiciones. El año pasado solo jugó 2, Liga y Copa, con lo cual tuvo la posibilidad de llegar muy fresco, de estar muy fresco, ¿no? Salvo algunos tramos de temporada, pero casi al completo, casi en la totalidad de la campaña. Este año va a ser mucho más exigente ya de por sí el desgaste que implica la máxima competición continental, en la que bueno, quiere hacer un buen papel, evidentemente. No nos vamos muy lejos, nos quedamos en la actualidad de los equipos valencianos, porque en el Levante el mercado también está siendo en estas últimas horas pues algo frenético, no solo en materia de llegadas, también en materia de salidas, y hay 2 protagonistas claves en la actualidad del Levante: el Hacen por un lado, y también Ibi, que se marcha al Real Valladolid, futbolista que evidentemente ha tenido su protagonismo esta temporada, también luego quedó relegado a un segundo plano y ahora pues se enrola en el nuevo proyecto del conjunto pucelano en Primera División. Le conoce bien el director deportivo del Valladolid, Miguel Ángel Gómez, porque ya estuvo con él en el Sevilla, cuando Miguel Ángel Gómez formaba parte de la Secretaría Técnica del Sevilla, y el futbolista Ibi estaba en el Sevilla Atlético, donde cuajó unas grandes temporadas, ¿no? en segunda división. El presidente del Levante hablaba sobre las operaciones de mercado y concretamente sobre esta. Vemos sus palabras. Bueno, es verdad que Ibi se ha quedado, porque si todo va bien, en las próximas horas va a salir cedido a otro club. Y bueno, entendimos que el principio de acuerdo anoche se materializó y entendíamos que no valía la pena que se fuera para luego volver. Por tanto, la lógica es que eso que hagamos oficial en unas horas, que va a salir cedido. Bueno, el tema de la CEN ha sido una sorpresa para todos, ¿no? Lógicamente nosotros defendemos una postura, que es que la CEN pues tiene contrato en vigor con el Levante, y lógicamente a raíz de la noticia que conocimos por los medios de que había sido presentado para el Valladolid promesas, pues hemos procedido ya al departamento jurídico a tomar las medidas oportunas, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, vamos a ver, pero lógicamente vamos a defender nuestros intereses, porque la CEN es un jugador que lleva muchos años con nosotros, que tenía un contrato, que tenía una prórroga en el contrato, se le comunica la prórroga y actúa de esta forma. Pues bueno, espero que sea consciente de las cosas, y espero y deseo que lleguemos a un punto de encuentro, porque no es fácil para nadie pues tener que tomar medidas como las que estamos tomando, ¿no? Pero lógicamente lo primero es defender los intereses del club. Esas son las palabras de Quico Catalán, del presidente del Levante, en un año también que se presenta ilusionante para el cuadro levantinista, y en el que esperan sobre todo pues no pasar los apuros que pasaron la pasada campaña en casi toda la liga, ¿no? Luego es cierto que el tramo final con Paco López fue extraordinario, números de Champions, ¿no? para terminar de manera desahogada la temporada. Tenemos que hablar de la actualidad del Betis. Está por aquí el compañero Gabriel Galán. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hoy no venimos igual. Hoy no venimos de negro. No somos los hombres de negro aquí en el Desmarque Live. Que venga a hablar del Betis, lo del polo rojo no tiene nada que ver, ¿eh? Pura coincidencia. No, es que hay algunos que... De todas formas, el que quiera preguntarle algo a Gaby, ahora es el momento a través de Facebook Live, ¿eh? ¿Alguna pregunta que usted le hace muchas preguntas habitualmente? Los que me pidan dinero, lo que quieran. Bueno, tenemos que hablar de la actualidad del Betis, que se ha entrenado esta mañana a las órdenes de Quique Setién, ayer lo contábamos, pues ya la aparición de futbolistas como el mexicano Guardado y el reciente fichaje internacional portugués, centrocampista, William Carvalho.
y Takashi Inui, Takashi Inui. el japonés. Esta tarde también se entrenará el Betis a las 7 en la Ciudad Deportiva Puerta Cerrada para preparar el amistoso de mañana en Jerez ante el Lille. Y son 2 sesiones las que llevan los recién llegados Carballo y Inui. Y se ven que parecen que llevan ya 3 o 4 años como en el vestuario del Betis. Bien, es cierto que todo el que entra y que sale después habla muy bien del compañerismo, de las bromas que hay. Me imagino que Joaquín habrá tenido algo que ver y se ha visto sobre todo al japonés riéndose mucho. Lo que no sé si se ríe porque no entiende lo que está escuchando o porque de verdad le hacen gracia las cosas que le cuentan sus compañeros. La verdad es que llama bastante la atención eso precisamente que comentaban, ¿no? Creo que también uno de los principales motivos que explica el cambio que ha dado el Betis, sobre todo en esta última temporada respecto a las anteriores, es precisamente eso, ¿no? El buen rollo que se ve en el vestuario, que no se ve. Quiero decir, el Betis, por ejemplo, es muy activo en las redes sociales, a través de Twitter, en YouTube, en Facebook, y suele compartir este tipo de vídeos, pero en otros clubes da la sensación un poco de que es de cara a la galería, ¿no? Oye, tenemos los ratitos de buen rollo, que todo el mundo vea que aquí todo es maravilloso, pero luego igual no lo es tanto. En el vestuario del Betis, por lo que nos consta, es que realmente existe ese buen ambiente de la temporada pasada, esta temporada, más allá de la competencia que luego puede haber cuando el balón entra en juego, pero hay muy buen clima y eso pues tiene su efecto después en el terreno de juego. Creo que fue la clave de la pasada temporada en el momento de más dudas del Betis con varias derrotas consecutivas, que encajaba muchos goles y que no le ganaba prácticamente a nadie, que ese vestuario estuviera liderado por Joaquín, por Barragán, por Guardado, gente digamos que le gusta llevarse bien durante los entrenamientos. Llevarse bien quiero referir incluso a miembros del cuerpo técnico como Marcos Álvarez, por ejemplo. Gente que le gustan las bromas, y cuando ya la pelota entra, los resultados acompañan, ese compañerismo se nota mucho más. Y a ver, da gusto ver muchas veces los entrenamientos del Betis, porque es que se llevan casi todos bien, aunque lleven 2 días. Estamos viendo las imágenes de ese entrenamiento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Sigue sin estar Toni Sanabria, que acudió ayer a Barcelona para según el club, una revisión para ver si tenía algo más o no, unas molestias en la rodilla, la que fue operado hace unos meses. En principio no tiene nada grave, no tiene ninguna lesión. Lo que extraña es que haya ido a una revisión si no tiene molestias. Por el doctor Cugat, ¿no? El doctor Cugat. Y según apuntan en el club, el paraguayo se irá reincorporando de forma progresiva a los entrenamientos. Esa forma progresiva no tiene ni fecha, ni hora, ni día. Yo creo que esto deja al aficionado un poco a la expectativa. No creo que esto tranquilice demasiado al aficionado porque ve cuál es la situación de Toni Sanabria en las últimas temporadas. Es que la balanza de Toni Sanabria en el Betis, a pesar de marcar en 5 o 6 partidos consecutivos la última temporada, es que pesan mucho más las lesiones que los goles que ha marcado. Y el aficionado de a pie, lo más normal es que piense que lo mejor para el Betis es dejar salir al paraguayo y buscar otro delantero. Porque si hablamos de cualquier otro jugador y el parte médico, como en este caso el del Betis, ¿no? La información es que ha ido a una revisión y que su incorporación será progresiva y tal, pues igual te tranquiliza, ¿no? Pero en el caso de un futbolista que tiene los antecedentes que tiene, de recaídas, de lesiones y tal, pues creo que al aficionado no le tranquiliza demasiado el hecho de no precisar, ¿no? Que es lo que verdaderamente tiene Toni Sanabria. Veremos qué pasa, veremos si finalmente el Betis se plantea su situación o si el tema en la delantera está zanjado con Loren, Sergio León y el paraguayo. Se retiró, creo que fue hace 10-12 días en un amistoso ante el Sporting de Braga a los 10 minutos. Era una molestia que no tenían nada de gravedad, que fue por precaución, pero este tiempo después seguimos sin ver al paraguayo junto al resto de compañeros en los entrenamientos. Bueno, me has comentado antes que hay pocas novedades en la actualidad del Betis. Es que ya se la he contado los últimos 2 o 3 días un montón de veces. Sé que lo van a preguntar, no lo han preguntado todavía, pero lo van a preguntar. Si hay algún avance en fichajes. Ya hemos dicho que de momento no nada. Simplemente las palabras que veíamos ayer a Serra Ferrer, ¿no? En la presentación de Inui, hablando de Montoya, hablando de Joao Mario, hablando de las posibilidades de mercado, pero de momento no hay nada cercano a concretarse. Sobre Montoya no sé si son las 12:20 o por ahí ahora mismo. A lo mejor el Betis y el Valencia hacen oficial el traspaso a las 12:30, pero por lo que yo conocí ayer, ahora en el Valencia, sobre todo el cuerpo técnico, no ven tan claro la posibilidad de que salga. Que salga, porque es que al final se van a quedar con un lateral derecho tipo
típico como es Cristiano Piccini, porque si sale Montoya, Bezo no es un lateral de tener una amplia trayectoria en sus últimas temporadas en esa posición. Un Cristiano Piccini que es verdad que en su última etapa en el Sporting de Lisboa, bien, pero en el Betis, por ejemplo, también era un futbolista que tenía problemas físicos. Era propenso a los problemas físicos, con lo cual no creo que el Valencia tampoco tenga... Yo no lo digo cada vez que hablo con alguien, yo el fútbol internacional apenas lo sigo. Pero por lo visto Cristiano Piccini en Portugal se ha convertido ya en una mezcla entre Cafú y... Es que ni se lesiona nunca, defiende perfectamente, llega al ataque, incluso hace goles. Pues si es así, el Valencia ha fichado a uno de los mejores laterales derechos del momento. Bueno, pues así está la actualidad del Betis. Gracias, Javi. A vosotros. Tenemos que repasar ahora la segunda división, que también hay novedades importantes, tanto en el Sporting de Gijón como en el Zaragoza. Vemos, por ejemplo, imágenes del entrenamiento del Sporting de Gijón con Rubén Baraja, trabajando distintos aspectos tácticos, y ya está por aquí el compañero Cristóbal Raez, ediciones del Desmarque. ¿Qué tal, Cristóbal? Muy buenas. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas. Bueno, el Sporting, cuéntanos, la actualidad del conjunto sportinguista en el día después de la despedida de Sergio Álvarez, del capitán, una despedida que ha causado dolor en el sportinguismo y en figuras legendarias y míticas del Sporting. Exactamente, porque es la salida del último miembro de este Sporting que en los últimos años veníamos conociendo como el Sporting de los Guajes, ¿no? Con jugadores como Johnny también, salidos de la cantera de Mareo. Y bueno, el Sporting ya trabaja en el próximo amistoso que tiene esta misma tarde contra el Langreo. Los hombres de Rubén Baraja se medirán al conjunto asturiano, como decimos bien, esta tarde. Y el técnico pucelano ha estado preparando una sesión matinal en la que ha tenido bastante protagonismo las jugadas tácticas, ¿no? Hemos visto cómo ha ensayado saques de esquina, lanzamientos de falta indirecta, básicamente eso, la estrategia de cara, como decimos, al partido que jugará contra el Langreo esta tarde. En este partido, como novedades, podremos ver el debut del finlandés Robin Lod, el último fichaje que ha levantado bastante expectación en el seno de la afición sportinguista, y también podríamos ver el debut con el primer equipo de Neftali Manzambi, perdón por el nombre es bastante complicado, tiene su miga. Claro, es un futbolista suizo que llegó al Sporting de Gijón a prueba para el filial. Pero la verdad que las buenas impresiones que ha ido dejando en estos primeros entrenamientos le han llevado a Rubén Baraja a contar con él en el entrenamiento de esta mañana, e incluso, como decimos, podría jugar ante el Langreo. Bueno, pues veremos si tienes esos primeros minutos con la camiseta sportinguista. También tenemos que hablar del Real Zaragoza, que continúa su preparación, que también se ha movido en el mercado y que jugó ayer un amistoso. No salió muy lejos tampoco, frente al Teruel. Y venció por 1-2, y aquí hay que citar a un protagonista destacado como es Jason Medina, estreno e inmejorable, con gol. Exactamente, ganó 1-2 el Zaragoza en tierras en Teruel. Y entonces, claro, fue Jason Medina el primer jugador del Zaragoza en abrir el marcador de cara al Zaragoza en el partido, como decimos, ante el Teruel. 1-2 ganó el Zaragoza en un partido en el que Soro hizo el segundo gol de los blanquillos, un partido, como decimos también, Soro, canterano. La cantera, el filial, chicos del Deportivo Aragón tuvieron bastante protagonismo y dejaron muy buena imagen en el choque. Pero como decimos, el más destacado fue un Jason Medina que se estrenó como blanquillo viendo puerta. Bueno, ¿y qué decía esto después del partido? Seguramente el debut en un partido importante con los Zaragoza de esta temporada ha sido la historia del gol. A pesar de difícil que venía, que para eso empezó. Sí, claro, importante el partido marcando, creo que mucha más confianza y más confianza pues, para seguir trazando objetivos, poco a poco adaptándome a todo acá en Zaragoza. Ha sido un gesto de alegría, la temporada no se suele hacer, pero era algo importante para ti. Sí, claro, desde ya empezamos la competencia, entonces creo que es importante para mí, para el grupo, empezar ganando desde ya, para que la primera parte de el pie derecho. Hizo un gol de cabeza. Zaragoza en las últimas temporadas no se ha caracterizado por marcar mucho gol por arriba. ¿Tú vas bien de cabeza? Sí, me va muy bien en el juego aéreo, entonces lo aprovecho al máximo. ¿Cómo ha sido ese todo? Excelente, y voy atrás y hacer el tercer palo. Tenía un principio de pretemporada fácil, ¿no?
por eso esa rabia tal vez al celebrar el gol no había podido prácticamente ni entrenar. No, claro, tiene una lesión y como ya pasó una pretemporada, se ha adaptado poco a poco al clima, a la alimentación, a todo, entonces me ha costado un poco el entrenamiento. Entonces a la hora del partido creo aportar al máximo, dar el máximo de mí para poder llegar a la primera fecha al 100%. Ya que Fran Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas de nuevo, Chema, ¿cómo estamos? Para cerrar este segundo boletín informativo del día, hoy viernes 27 de julio, tenemos que hablar de fútbol femenino. Nos gusta el fútbol femenino, evidentemente, y cada vez, además, más avanzado, aunque todavía, como siempre decimos, hay que seguir dando pasos hacia adelante, ¿no? Pero en esta noticia puede ser uno de ellos. En este caso la noticia es positiva porque el seleccionador español de fútbol femenino, Jorge Vilda, ha recibido una buena noticia recientemente y no es la primera vez que la recibe. Sí, ya lo comentabais en portada, ha sido nominado a ese premio de BES como posible mejor entrenador del mundo a nivel de fútbol femenino. Ha sido seleccionado entre una gran variedad de candidatos. Por ejemplo, lo repasábamos anterior con la entrenadora del Chelsea, por ejemplo. Técnico del Wolfsburgo, alemán. También están nominados algunos seleccionadores, como por ejemplo el australiano o también la seleccionadora holandesa, que van a pelear, ¿no?, por ese galardón. Y hay que recordar, como ya ha dicho Alfonso Cárdenas también anteriormente en el inicio de este boletín, que es la tercera vez que Jorge Vilda sale nominado para este galardón. Lo hizo en 2011 tras ganar el Mundial Sub-17 y también en 2014 tras ser subcampeón en el europeo que disputó a nivel de Sub-19. Por tanto, esperamos que el seleccionador español femenino se lleve este triunfo y cómo no, que colme otra vez más de gloria al fútbol español. ¿Y cuáles son las claves de ese éxito? Pues lo explica el protagonista, Jorge Vilda. Se trabaja, yo creo, en la dirección correcta, con mucha ilusión, con mucho tesón y con gente muy preparada como tenemos, pues al final los éxitos tienen que llegar. Siempre cuando se recibe un reconocimiento de esta magnitud, pues te acuerdas de toda la gente que te ha ayudado, ¿no? Empezamos hace 11 años en esto del fútbol femenino y lo mejor de todo es que las jugadoras creen en una filosofía de juego, la plasman en el campo, salen convencidas y encima con esta filosofía que se divierten y les gusta, pues ganas, ¿no? Y te da éxitos. Mi familia es lo primero para mí. Mi mujer, Marta, es alguien especial porque si no fuera una persona especial sería imposible aguantar esto. Cada conversación que tengo con mi padre, yo creo que el 90% es de fútbol y el 10% para todo lo demás. Fútbol para mí es un río que me lleva y no sé en qué océano va a desembocar, ¿no? Pero allí donde me lleve, mientras que sea un océano de fútbol, pues voy a estar contento por dedicarme a lo que realmente me apasiona y me gusta. Con las palabras de Jorge Vilda, precisamente llegamos al final de este segundo boletín informativo del día. Llegamos a las 12:30 del mediodía y dentro de media horita estamos con el último bloque de información en el que vamos a entrar en profundidad en analizar y debatir sobre las primeras impresiones que dejó el Sevilla de Pablo Machín en su estreno oficial de la temporada 2018-2019 en competición europea. Hablaremos y también, por supuesto, veremos todas las reacciones y escucharemos a los principales protagonistas de ese triunfo, esa goleada por 4-0 ante el UPEST, el equipo húngaro. Y además hay entrevista, por ejemplo, del Desmarque a Elustondo, futbolista, sí, de la Real Sociedad, que analiza pues toda la actualidad del conjunto Txuri Urdin desde la llegada de Asier Garitano al banquillo y muchos más temas. Sí, evidentemente vamos a desglosar lo que hemos venido hablando durante estos dos primeros boletines en el de la una y además de esa entrevista, por ejemplo, también hablaremos con los compañeros de Sevilla, como decía Chema, para repasar esas claves del Sevilla de Machín y sobre todo también escuchar de voz de los protagonistas las sensaciones después de primer partido oficial. Pues